como sabemos, en noviembre de 2002, Galicia y toda España sufrió una tragedia ecológica enorme, ¿no? Con el catástrofe de Prestige. Es inevitable conectar el nacimiento del movimiento Nunca Más con esta tragedia, pero ¿fueron las razones para su creación solo ecológicas o fueron un poco más amplias, es decir, políticas? Fundamentalmente fueron ecológicas pero políticas, ¿no? Es decir, aquí hubo una tragedia, pero esa tragedia fue políticamente administrada de una forma por parte del gobierno autonómico de Galicia, la Xunta de Galicia, y por parte del gobierno central, del gobierno de Madrid. Y esa forma de administrarlo fue lo que ocasionó el movimiento político de contestación ante esa actitud, ¿no? Porque el barco tuvo ese accidente por estar en malas condiciones, eso sería otro problema del que hablar, ¿no? Era un barco que navegaba en unas condiciones no adecuadas, un barco viejo, y bueno, pues en el momento que tiene ese accidente, el gobierno se dedicó a andar paseando el barco de un lado para otro. Al final decidieron alejarlo y bueno, el barco acabó rompiendo, y si le hubieran preguntado a los técnicos que estudian las corrientes oceanográficas, sabrían que después ese chapapote, el petróleo, acabaría viniendo a las costas. Entonces, es decir, esa forma de administrar el conflicto fue fatal, y al mismo tiempo la arrogancia con que lo llevaron, con el desprecio absoluto al pueblo gallego, como fue el hecho de que decían que no existía marea negra, cuando veíamos todas las playas llenas completamente de petróleo, teñidas de negro todas las rocas, toda la arena, no había arena blanca, era completamente negra, y tenían la desfachatez de decir que eran simples manchas, que no había una marea negra, ¿no? Entonces esto generó un enfado terrible, colectivo, en todo el pueblo gallego, y a partir de ahí fue como surgió el movimiento Nunca Más. Fraga fue un líder de Galicia entonces, ¿no? Bueno, como un funcionario de PP. Bueno, Fraga, lo que un líder no fue, era el presidente en aquel momento, y por lo tanto el responsable de las actuaciones de la Xunta de Galicia con respecto a este tema, ¿no? Y el responsable, por supuesto, de que se hiciera lo que se hizo y de que no se hicieran otras cosas, y de ocultar información y de negar la propia realidad. Tanto Fraga aquí como Aznar en Madrid, y con el ministro que hoy en día es el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que era el ministro representante del gobierno, y era el ministro que decía que eran simplemente hilillos de chapapote los que salían del barco, ¿no? Cuando estaban saliendo toneladas y toneladas de chapapote, ¿no? El Partido Popular, que entonces tenía poder, es que parece que no quiso tomar la responsabilidad para el desastre, ¿no? Para su, ¿cómo decirlo? Para su respuesta inadecuada a la catástrofe. ¿Se puede decir que el movimiento Nunca Más fue mm, o sea, un grito contra Fraga, contra el Partido Popular? Absolutamente, absolutamente. Es decir, no solamente, para mí lo que me parece muy importante es que el Partido Popular, tanto en Galicia como en Madrid, no solamente no gestionaron bien desde el punto de vista técnico esta catástrofe, sino que además de esto, todas sus actuaciones fueron un desprecio absoluto al pueblo que las padecía, a la geografía que las padecía, al país que las padecía, ¿no? Como era el hecho de negar absolutamente lo que estaba pasando, y como era el hecho de que las cadenas públicas, tanto en la autonómica de Galicia como en las centrales de Madrid, se negaba totalmente lo que estaba pasando. Había alguna cadena privada en la cual daban información, y después nosotros también teníamos que nutrirnos de información de fuera, porque la información que se daba por los conductos oficiales era totalmente falsa y negaba la realidad, ¿no? Entonces, es decir, hay por un lado esa responsabilidad de no gestionarlo bien desde un punto de vista ecológico, técnico, y después por otro lado hay la responsabilidad de cómo actuaron políticamente, con esa desfachatez y con ese negar la realidad. Y bueno, esto hizo que se generara un estado colectivo de protesta contra esta situación, y en un país que normalmente acostumbran a presentar como un país conservador, Galicia,
pues apareció un movimiento ciudadano potentísimo, como nunca en la historia apareciera, que llegó a movilizar de forma constante y continua movilizaciones de cientos de miles de personas. Yo recuerdo perfectamente el día 1 de diciembre, cuando fue la primera manifestación grande convocada por Nunca Máis en Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia, y era un día terrible, un día con lluvia malísimo, y aún así, bueno, pues fue increíble la participación de gente. Yo recuerdo ir desde Vigo a Santiago, y un viaje que normalmente pues lleva 50 minutos, pues me llevó 2 horas y media o 3, porque la autopista estaba completamente bloqueada de la cantidad de coches que nos dirigíamos a Santiago para participar en la manifestación. Llegó hasta tal punto que la autopista acabó liberando las barreras y dejando pasar gratis a todo el mundo, porque no daba abasto con el embotellamiento que se producía. Pero estoy hablando de la autopista de Vigo, pero podríamos hablar de la autopista de Coruña y de las carreteras que llegaban de otras localidades. Es decir, la mítica Plaza del Obradoiro, que es quizás la plaza más conocida de Galicia por estar la catedral situada allí, estaba completamente abarrotada de gente, y el que actuaba de mantenedor de la convocatoria, el escritor Manuel Rivas, leyó el manifiesto. Al acabar de leerlo, se vació la plaza, se volvió a llenar con nueva gente, volvió a leer manifiesto, y así pues fueron 3 veces. Al entrar en Santiago tenías que dejar aparcado el coche encima de una acera muy lejos del centro, porque no había sitio ni en los parkings ni en ningún lado de tanta gente, y a todo esto un día, como decía antes, horrible, lloviendo, y sin embargo pues todo el mundo respondió de una forma pues increíble a esa convocatoria. Y después fueron manifestaciones en las diferentes ciudades. Yo recuerdo, bueno, pues de tener ido a manifestaciones, pues aquí en Vigo a muchas, tener ido a Coruña, tener ido a Cee, incluso en la propia Costa de la Muerte, y eran pues manifestaciones con muchísima gente. Es decir, aquí en Vigo pues que hubo bastantes manifestaciones. Llegó a haber manifestaciones de 150.000 personas, ¿no? En una ciudad que tiene 300.000 habitantes, pero no es que se centrara solo en Vigo, es que había en todas las demás ciudades. Llegó a haber otra manifestación hecha por alumnos de enseñanza media. Más que una manifestación, fue un cordón humano que recorría más de 20 kilómetros de la Costa de la Muerte, ¿no? Es decir, fue una movilización enorme. La manifestación que hubo en Madrid, que fue una manifestación pues de cerca de 1 millón de personas, o la que hubo en Bruselas, mucho más minoritaria obviamente, porque no se podía desplazar todo el mundo a Bruselas, pero fue un movimiento pues con una repercusión extraordinaria. Así que el movimiento realmente fue popular, ¿no? El movimiento fue absolutamente popular, y después hizo que se acuñara la palabra Nunca Máis, o las dos palabras Nunca Máis, como una expresión de rebeldía ante la injusticia, ¿no? Poco después de esto vino la guerra de Irak, en la que por desgracia el Estado español se vio metido debido a la actuación del gobierno popular, del gobierno del presidente Aznar, la famosa foto de las Azores, ¿no?, de Tony Blair con el presidente Bush y el presidente Aznar, que a nosotros, o a mí particularmente, me da vergüenza que el presidente español estuviera en esa foto, que fuera corresponsable de una actuación política con unas repercusiones tan funestas como tuvo la guerra de Irak, o como está teniendo y como tendrá, por desgracia. Pues entonces aparecieron también manifestaciones de miles, e incluso en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona, de más de 1 millón de personas. En concreto en Vigo pues hubo también una manifestación enorme, y entonces ahí aparecía el grito después de Nunca Máis a la guerra en gallego, y incluso en Madrid en algún caso se llegó a pronunciar Nunca Máis a la guerra, es decir, que Nunca Máis se convirtió en sinónimo de lucha contra la injusticia.